Hola, muy buenas. Nosotros somos el equipo número 5, el cual está compuesto por mi compañera Lizárraga Navarro, Evelyn Georgina y Reyes Villegas Guillermo. Nos tocó exponer lo que es el tema de la neurosis psicasténica. Bueno, con su permiso damos como iniciado lo que es la exposición de la neurosis psicasténica. Como introducción, nos podemos llegar a encontrar que la neurosis psicasténica se basa también en una subescala del número 7 dentro de lo que es el MMPI, el cual únicamente da como un entendimiento descriptivo que la psicastenia más que nada es un trastorno que causa un desorden, obsesión y compulsión. Esto con el fin de, pues, dar a entender que las características que presenta una persona que padece esta enfermedad son dudas excesivas, compulsiones, obsesiones y miedos irracionales. El paciente que padece más que nada esta enfermedad es incapaz de poder llegar a resistir ciertas acciones o pensamientos. Esto se debe a que al momento de no tener más que nada una cordura estable, causa ciertos conflictos el sentido de llegar a pensar cosas de más en situaciones de estrés o en situaciones de mucha adrenalina. Y esto conlleva a que cause ciertos rasgos de una obsesión o compulsiones, que actúe más por instinto o que simplemente se obsesione con querer hacer las cosas en el sentido de que no sé, pueden llegar a ser perfectas o simplemente siente la obsesión de que no está haciendo las cosas bien. Entonces es como una duda interna, la cual indica miedos anormales, como puede ser también autocríticas y dificultades para poder concentrarse, además de tener ese sentimiento de culpa que no lo deja en paz, ya que no siente haber estado haciendo las cosas bien. Entrando más a fondo, nos encontramos con lo que es la historia de la neurosis psicasténica, la cual pues tenemos en claro que es una enfermedad que es demasiado antigua y puede llegar a tener mucha información al respecto sobre esta misma, ya que antes se tenía una idea totalmente diferente a la que se puede llegar a tener hoy en día. Además de que pues formó parte de empeñadísimas discusiones doctrinales y fue un tema retomado por algunos científicos, más que nada. En este caso, Cullen, como principal autor que dio la introducción de esta enfermedad a un lenguaje psiquiátrico en el año 1776. Esto con el fin de hacer referencia a que no era simplemente una enfermedad, sino que también era un problema que se tenía que tratar, ya que afectaba más que nada a las neuronas, pero en un término más psiquiátrico, o sea que volvía a las personas, como por decirlo así, locas. Y también no solamente Cullen, sino más adelante, durante que los años pasaron, entró la época en la que Hipócrates, en vez de definir esta enfermedad como un problema de neuronas o temas psiquiátricos, solamente era una manifestación de espasmos o sofocaciones, la cual ocurría dentro de la posición uterina. Esto solamente lo creía él como tal, que pensaba más que nada que era una enfermedad de tipo hereditaria, la cual radicaba dentro del útero. Pero esto no únicamente se queda así, ya que entrando en la etapa del año 1869 nos encontramos con otro científico más conocido como Charcot, el cual fue una persona de mente más abierta, intentó ser más positivo y relacionó lo que es la psicosis o esta enfermedad como si fuera una ciencia y particularmente una partición del tema médico, pero únicamente fue una idea, ya que no fue como tal una hipótesis. Pero a principios de lo que vendría siendo el siglo, lo que es el científico Freud expuso una teoría psicoanalítica con el fin de poder llegar a destacar que los orígenes sexuales que llegaban a tomar, en general, no sé, alguna enfermedad, ya sea enfermedades mentales o problemas o enfermedades de algún otro tipo, jugaban lo que es un papel importante para que se desglosara este tipo de enfermedad, cuando no tenía mucha relación, que digamos. Y aquí es donde descendientes que se dedicaban más que nada a la psicoanálisis
aceptaron esta teoría, pero no tenían solamente un concepto fijo como tal. Es por eso que los del cuerpo médico se dieron a la tarea de rebatir esta idea, ya que no eran expertos o no tenían tanto conocimiento al respecto como ellos dentro de lo que es la psiquiatría clínica. Y pues prácticamente el cuerpo médico lo que hizo fue dar su punto de vista, dándonos a conocer que estos tipos de trastornos neuróticos eran provocados dentro del individuo por algún tipo de esfuerzo que éste mismo realizaba para poder llegar a manejar situaciones de problemas o psicológicos internos, los cuales podrían llegar a ser privados, específicos dentro de algunas situaciones que las cuales provocaban una serie de estrés o igual adrenalina, como se ha estado mencionando. Y en realidad ahí es como que sí tiene un poco de sentido que el cuerpo médico debatiera de esta manera, ya que conllevaba algunas investigaciones pasadas y relacionaba mucho en términos de psicosis lo que esta enfermedad pues causaba. A su vez también estos pacientes mismos eran incapaces de llegar a dominar, no sé, la atención o recursos psicológicos inquietantes, los cuales podrían llegar a ser provocados por la angustia que este mismo estimulaba al no estar en un estado de control o en un estado de confort. Es por eso que hoy en día muchos psiquiatras al momento de llegar a tratar con un paciente que sufre de indicios de psicosis, consideran que la angustia es la principal fuente dinámica de este tipo de problema, ya que al momento de tener esa angustia dinámica, pues afectaría más que nada a las neuronas, causando una psicosis hasta el punto de perder la cordura. Entrando en la etapa de la etiología, nos encontramos con que también se creía que era una ascendencia más que nada hereditaria, como lo describió Hipócrates en su tiempo, aunque también una hiperexcitabilidad psíquica de manera general. Esto hace referencia en que también se podría llegar a presentar en casos graves, los cuales provocan como una especie de culpa en ciertas influencias en el término psíquico o psicológico, del cual puede ser un trauma de manera infantil, una adolescencia difícil que se causa por problemas intrafamiliares, lo que lleva a una hiperexcitabilidad. Esto quiere decir que se siente como una euforia o una emotividad de una forma excesiva. Esto lo que causa es que se creen una serie de acontecimientos dentro de las personas que están más angustiadas que otras, provocando síntomas como timidez, escrupulosidad y sentimientos de inferioridad en los pacientes afectados que por lo general padecen de fobias. Y también estos pueden tener más obsesiones que una persona que solamente padece la psicosis como tal y no contiene ninguna fobia. Aunque también se puede llegar a presentar en temas de una emotividad superficial, lo cual hace que la persona sea una más vanidosa antes que sincera. Pero esto solamente ocurre en personas que tienen una psicosis en el término más histéricos o que son más impulsivos. Bueno, entonces, patogenia. Lo que hace referencia a la patogenia es algo de forma general, ya que al respecto de todo lo mencionado, la mayoría de las personas que llegan a tener o admiten tener el origen psíquico de esta enfermedad neurotiva, en el sentido de que pues tienen un desequilibrio funcional de dinamismo o nervioso, este trastorno lo que causa es un desequilibrio en el sentido funcional, que no se sienten bien consigo mismos, no tienen una expresión fija y no saben cómo conllevar una expresión fija de conflicto ante la vida afectiva o instintiva del sujeto. O sea que
no saben cómo reaccionar ante acciones que conlleven una gran responsabilidad. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre la enfermedad y síntomas. Se conoce como neurastenia a un trastorno de tipo neurótico que se atribuye a una falla del sistema nervioso. Una forma de neurastenia es la cicastenia, cuyo cuadro se caracteriza por los manifiestos depresivos. La cicastenia suele incluirse entre los trastornos de la personalidad y puede incluir diversas formas de obsesión, ansiedad y fobia. Quienes sufren este trastorno también suelen evidenciar comportamientos compulsivos. Las personas que padecen la cicastenia pueden sufrir un miedo que escapa de la lógica, tener problemas para concentrarse, manifestar inconvenientes para actuar sin una duda desmedida y hasta sentirse agobiados por la culpa. Esta combinación de factores configura un cuadro de estrés y ansiedad. De la misma manera, no podemos pasar por alto que este trastorno suele aparecer una vez pasada la adolescencia y gira en torno a varios pilares como son la hipocondria o la vergüenza de uno mismo. Es importante destacar que la cicastenia puede originarse por motivos psicológicos o biológicos. Tanto las postulaciones de Pierre Janet como las apreciaciones de Carl Jaspers sobre la cicastenia definen la alteración como una serie de condiciones ansiosas y fóbicas que caracterizan la forma de ser de la persona. Los síntomas. Bueno, la sintomatología de la cicastenia resulta principalmente ansiosa, incluyendo manifestaciones como la fobia, la obsesión, la compulsión, la despersonalización o los tics. Principalmente voy a hablarles de las fobias. La fobia es una alteración psicológica que se caracteriza por la experimentación de un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante objetos o situaciones concretas. Bueno, la cicastenia suele generar una elevada propensión en el individuo a experimentar fobias hacia diferentes objetos o situaciones, hecho que modifica su patrón conductual y disminuye su estado de bienestar. Posteriormente tenemos las obsesiones. Las obsesiones son perturbaciones anímicas producidas por una idea fija que aparece de forma persistente en la mente de la persona. Los individuos con cicastenia suelen presentar obsesiones de distinta índole de forma frecuente, hecho que altera su proceso cognitivo normal. Posteriormente tenemos la compulsión o las compulsiones, que es un síntoma que se encuentra muy ligado a la obsesión y hace referencia a la realización de una serie de comportamientos físicos o mentales de forma continua y perseverante. Las personas que padecen compulsiones realizan conductas repetitivas con el fin de mitigar la ansiedad que provoca la obsesión. En ese sentido, las compulsiones son elementos que permiten vivir con la obsesión y reducir el malestar que éstas producen. Tanto las obsesiones como las compulsiones son características del trastorno obsesivo-compulsivo. No obstante, la cicastenia postula una forma de ser patológica que cursa habitualmente en estas dos enfermedades. La ansiedad. La sintomatología principal de la cicastenia es la ansiedad. Los sujetos con cicastenia suelen presentar un estado de ansiedad y tensión permanentemente elevado, hecho que les conduce a estar nerviosos y angustiados de forma habitual. Posteriormente tenemos los tics, y los tics son movimientos involuntarios y sin motivo de distintos grupos musculares. Resultan movimientos convulsivos, inoportunos y excesivos. La relación entre los tics y la cicastenia parece algo más confusa. Sin embargo, Pierre Janet postuló estos síntomas como manifestaciones que pueden aparecer en la alteración. Por último, tenemos la despersonalización. La despersonalización es una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo, de tal manera que uno se siente separado de los procesos mentales o del cuerpo, como si fuera un observador externo a los mismos. El estado mental que origina la cicastenia conduce a la aparición de despersonalización de forma frecuente y transitoria.
La conjunción de todos estos síntomas provoca varias cosas en la persona que padece cicastenia o en el individuo, ya que el individuo no puede ordenar sus pensamientos, algo que deriva en problemas de memoria y hasta en la expresión. A partir de dichos esfuerzos intelectuales y de los inconvenientes mencionados, el paciente puede sentirse agotado y a su vez tener problemas para conciliar el sueño, lo que agrava su condición. Además de todos los expuestos, también se considera que son síntomas de la cicastenia tanto la falta de voluntad como una fuerte capacidad de introversión e incluso sentir cansancio antes de llevar a cabo un esfuerzo concreto. Tratamiento. Bueno, aunque la cicastenia ya no suele formar parte de los diagnósticos clínicos, sus síntomas pueden ser tratados a partir de terapia y de ejercicios vinculados a la concentración. En conclusión, por regla general, la persona que sufre cicastenia lo que hace es someterse a una serie de tratamientos o terapias donde los profesionales médicos consiguen que aquella no solo pueda descubrir cuáles son los temores básicos que posee, sino también cuáles pueden ser reales y cuáles son totalmente infundados e inimaginados. Muchas gracias.